Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. La vida suele ser impredecible y en ocasiones confusa, incluso cuando caminamos de la mano de Dios, porque tenemos esa tendencia a buscar tener el control de nuestra vida, a procesar todo por nuestra razón para tomar lo que creemos son las mejores decisiones. Pero caminar de la mano de Dios es como cuando un niño va de la mano del padre. Ir de la mano implica que el niño ya sabe caminar, quizás hasta correr, y aunque está habilitado para hacer ciertas cosas, su entendimiento de la vida, de las cosas, de los desafíos de alrededor, no son tan pulidos como los de papá. Y aunque el niño quiere soltarse a veces y correr, el papá sabe si es o no momento apropiado para que el niño pueda correr. Confiar en Dios es creerle. No a nuestros anhelos, sino al suyo, que es más sabio, elevado, depurado que el nuestro. Y cuando le creemos a Dios y Él nos lleva por senderos que hubiéramos preferido no pisar, es donde aprendemos a descansar en Él, confiando en su amor y su sabiduría, o aprendemos que somos rebeldes y que preferimos nosotros tener el control, porque implícitamente no confiamos en su voluntad y creemos que la nuestra es mejor. El video anterior leíamos que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, que las luchas, las guerras, los conflictos por los que pasamos nos entrenan para servir, para edificar, para consolar. Que cuando nuestras heridas fueron atendidas por Dios, no solo fue para curarnos, también fue para usarnos. Pero les dije que ese día traía un problema con la garganta y reduje lo que iba a decir. El problema es que haciendo este video, ya casi con todo lo que iba a decir hoy, tuve que comenzar de nuevo, porque quería poner esto que corresponde al asunto anterior, porque no quería saltarme estos versículos, porque en ellos hay algo importante de entender. Me refiero a esa frase que leemos aquí: los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Es importante de mencionar, porque muchos la han leído como que los sufrimientos que Cristo sufrió son ahora nuestros sufrimientos. Pero en griego, el lenguaje original, la frase no dice eso, y debemos ser precisos, porque si no, sería como insistir en que sus sufrimientos fueron insuficientes y que aún se requiere de más para nuestra salvación o nuestra santificación. En griego dice, porque katos, de acuerdo a los abundantes sufrimientos de Cristo, eis hacia nosotros, así día a través de Cristo abunda el consuelo nuestro. Es decir, el sufrimiento de Cristo es la fuente de nuestro consuelo. La abundancia de sus sufrimientos hace que abunde nuestro consuelo. La razón por la que muchos lo interpretan en el otro sentido es porque en el siguiente versículo leemos a Pablo decir: pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación, como que la salvación y el consuelo de los de Corinto fue por el sufrimiento de Pablo. Y así se entiende en la mayoría de las traducciones, y no es que en todas. Te cito unas cuantas. La versión Dios habla hoy dice: pues si nosotros sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. La Nueva Versión Internacional dice: si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. La Reina Valera 60 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Las traducciones parecen decir que el sufrimiento de Pablo o de otros como él se convierte en la salvación de las personas. Eso es incorrecto, tanto teológicamente como lingüísticamente. El sufrimiento de Pablo no salva a nadie.
El sufrimiento de Cristo es suficiente para la salvación de todos. Pablo nos lo enseñó en muchas cartas y con mucha claridad. Nadie puede ni debe aportar nada más para la salvación. Entonces, ¿qué dice ahí? Bueno, déjate lo muestro, pero para que lo entiendas mejor quiero poner en la mesa dos términos. Uno es hiper, otro es hipo, ambos como prefijo, para que no crean que cuando digo hipo me refiero a esos molestos espasmos del diafragma, ¿no? Ese hiper, hipo se usan en muchas palabras cotidianas. Hace unos días alguien me dijo, es que mi hijo es hiperactivo. Tanto hiper como hipo provienen del griego antiguo, el lenguaje usado por Pablo. Su uso o significado se aprecia perfectamente en dos términos médicos. Por un lado, hiperglucemia, por otro, hipoglucemia. En términos simples, la hiperglucemia o hiperglucosa es cuando la azúcar está alta, cuando está por encima de su nivel saludable, cuando hay un exceso de ella. Hipoglucosa o hipoglucemia es cuando el azúcar está baja, cuando está por debajo de su nivel requerido, cuando hay una ausencia o deficiencia de ella. Una es por encima, hiper, otra es por debajo, hipo. Pero ponle atención a hiper, porque aparece en el pasaje que leíamos y quiero que lo entiendan bien. Aquí, en esta información ofrecida por la inteligencia artificial de Google, nos dice que la palabra hiperglucemia deriva del griego y que se compone de tres elementos. Hiper, que significa sobre o por encima de lo normal, glikis, que significa dulce o azúcar, y haima, que significa sangre. Pero pon atención a cómo se escribe hiper en griego. Fíjate bien, porque lo vas a ver en unos momentos. Te recuerdo, hiper es encima, es exceso, es algo en cantidades vastas. Y en 2 Corintios 1:6 lo encontramos 2 veces y las 2 veces lo traducen como para. Pero el sufrimiento del apóstol no es para que ellos sean salvos o consolados. El sentido en el que se dice esto es que el sufrimiento del apóstol empuja más lejos el mensaje de la salvación o del consuelo de Dios, no los produce. Ni el consuelo ni la salvación nacen en el sufrimiento de Pablo. El sufrimiento de Pablo ilustra el sufrimiento de Cristo, es decir, anuncia del sufrimiento de Cristo. En otras palabras, enseña y señala la cruz, extiende el mensaje. Por eso debemos leer la Biblia en contexto. Recuerda el versículo 3. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación nos conforta y luego nos convierte en quienes llevan consuelo a otros, porque Él nos consoló. El consuelo que llega a otros no se origina en nosotros. Su fuente, su origen es Dios, que nos usa para extender el evangelio, para extender el mensaje, para extender el anuncio de su misericordia y de su consuelo, para llevarlo lejos, para que el mensaje abunde. Pero no nace en nosotros, lo extendemos, cargamos eso en nosotros y lo llevamos a donde vamos. Por eso dice hiper, lo llevamos más lejos. Pero no solo aparece hiper en este versículo, también aparece hipo, estar por debajo, solo que aquí lo traducen como soportar. Suele traducirse como soportar porque se usa mucho para hablar de cómo debemos permanecer pacientes cuando enfrentamos problemas. Pero insisto, la traducción literal es estar debajo de, estar por debajo. Y se usa aquí para una palabra que significa permanecer debajo. Aquí no dice que soportamos el mismo sufrimiento que Cristo, sino que estamos debajo de ese sufrimiento, que permanecemos debajo de ese sufrimiento. Ese sufrimiento nos cubre, ese sufrimiento está encima de nosotros y luego nos ayuda a entender que como estamos bajo ese sufrimiento, también sufrimos. Son 2 sufrimientos a los que se refiere este versículo. Primero, el de Cristo, en el que el Padre nos consuela y nos abraza con su misericordia. Y luego nosotros, estando debajo de ese, también sufrimos. Y cuando sufrimos, imitamos a Cristo, que sufrió por amor a nosotros. Y nosotros ahora podemos usar nuestro sufrimiento para ser herramientas de consolación a otros.
pero no anunciamos nuestro sufrimiento. Nosotros permanecemos debajo de su sufrimiento. Eso es lo que nos sana, consuela, conduce. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro mensaje, y eso hace que el versículo 7 sea maravilloso. Nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida. En griego dice, y la esperanza nuestra sobre ustedes es firme, sabiendo, o más bien percibiendo, que son copartícipes de los sufrimientos y de la consolación. No es copartícipes, En griego dice koinonoi, es decir, que tenemos koinonía, comunión con esos sufrimientos. Convivimos con los sufrimientos de Cristo, no los experimentamos. Y convivimos también con los sufrimientos de nuestros hermanos, pero igual no los experimentamos. Pero estamos a la mesa con ellos, caminamos con ellos, los abrazamos, tenemos compañerismo con ellos. Y entonces también tenemos koinonía con ese consuelo. Y luego del 8 al 11, Pablo le recuerda un evento trágico que vivió en Asia cuando llegó por primera vez allá. Fue arrebatado por una multitud enardecida que quería lincharlo, eso lo lees en Hechos, y ante la intervención del secretario de la ciudad, que temía que los soldados romanos interpretaran el griterío como una insurrección y mataran a todos, sugiere que dejaran todo en manos de los jueces. Y Hechos no nos dice cuál fue el veredicto de los jueces, pero Pablo escribió sobre eso en la carta que conocemos como Primera a los Corintios, donde entendemos que el veredicto fue uno muy común de aquella época: echarle al teatro para que muriera en las garras de los animales salvajes. Y solo podía salvarse luchando por su vida contra ellos, para espectáculo de los asistentes. Algo muy característico de la cultura romana. Y aquí les escribe que fue abrumado más allá de sus fuerzas, tanto así que hasta había perdido la esperanza de salir con vida. Y aquí menciona su sentencia de muerte. Ahora, ¿por qué incluye esto Pablo en donde les habla del sufrimiento de ellos que les habilita para consolar a otros? Porque en aquella ocasión, como a lo largo de todo su ministerio, Pablo enfrentó incontables peligros de muerte y dolores y traiciones y aflicciones. Y en medio de todo eso, aprendió que Dios está en control de todo, que ninguna agresión estaba fuera de lo que Dios usaría para bien en Pablo y para bien en otros usando a Pablo. Pero Pablo también aprendió otra cosa: lo maravilloso de tener gente que ora por él, de tener gente que carga a otros en oración, gente que no se encierra solo en sus luchas y sus dolores, sino que ese sufrimiento por el que pasan es combustible usado por Dios para que ellos ayuden a otros a caminar sus momentos difíciles. Puse a este video el título de Una vasija con bálsamo, porque eso quiero que entiendas que somos. El barro este que eres tú, el barro este que soy yo, es usado como depósito de ungüento, de medicina para otros. No te veas como una vasija hueca. Y no seas una vasija con bálsamo que no cumple eso a lo que fue llamada. El Dios de toda consolación nos consuela en nuestro dolor para que podamos consolar a otros. Eres una vasija de barro, pero Dios puso en ti su bálsamo. Ve y compártelo con otros. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.